¿De dónde vendrá el anticristo según la Mana? Biblia, hay una conexión con Oriente Medio. Durante casi 2000 años, los eruditos han debatido esta pregunta. Te sorprenderán 3 teorías poderosas sobre esto. Descubrimiento 1. La teoría del origen islámico de Oriente Medio. Aquí es donde tenemos que hablar de algo que al principio va a sonar controvertido, pero quédate conmigo, porque la evidencia bíblica e histórica es absolutamente asombrosa. Durante generaciones, el cristianismo occidental ha asumido que el anticristo surgiría de Europa, de Roma, específicamente de un imperio romano revivido. 10 naciones europeas uniéndose bajo un dictador carismático. Pero hay un problema enorme con esa suposición y es un problema del que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar, porque requiere que miremos la historia a través de un lente que no nos enseñaron en la escuela dominical. Déjame mostrarte lo que quiero decir. El imperio romano que nunca murió. Cuando aprendiste sobre la caída de Roma, probablemente te enseñaron que el imperio romano colapsó en el año 476 d.C., cuando el último emperador fue derrocado por invasores bárbaros. Fin de la historia, ¿verdad? Incorrecto. Aquí está el detalle histórico que cambia absolutamente todo acerca de cómo leemos la profecía bíblica. El imperio romano no cayó en el 476 d.C., se dividió y esa división música ocurrió siglos antes de que la mitad occidental colapsara. En el año 285 d.C., el emperador Diocleciano dividió el imperio romano en 2 regiones administrativas: el imperio romano de Occidente, con su capital en Roma, y el imperio romano de Oriente con su capital en Constantinopla. El imperio romano de Oriente con su capital en Constantinopla, la actual Estambul. Ahora bien, la mitad occidental es la que cayó ante las invasiones bárbaras en el 476, pero el imperio romano de Oriente, lo que los historiadores llaman el imperio bizantino, no cayó. Siguió existiendo por otro milenio. Pero aquí está el detalle que debería hacer que todo música estudiante de profecía se siente y preste atención. ¿Dónde exactamente Cefianes ubicaba este imperio romano de Oriente? Mira un mapa del imperio bizantino en su apogeo. Abarcaba la Turquía moderna, Siria, Líbano, Jordania, Israel, Egipto, partes de Irak, partes de Arabia Saudita. Prácticamente todo Oriente Medio fue territorio romano durante más de un milenio. Entonces, cuando hablamos de un imperio romano revivido en la profecía bíblica, ¿por qué asumimos automáticamente que es europeo? El imperio romano, que duró más, no estaba centrado en Italia, estaba centrado en lo que ahora llamamos Oriente Medio, pero se vuelve aún más interesante, porque hay una profecía específica en el libro de Daniel que la mayoría de la gente interpreta de una manera, y cuando miras los detalles históricos, te das cuenta de que quizá la están leyendo al revés. El ejército que destruyó Jerusalén. Ve a Daniel 9:26. Esta es una de las profecías más críticas sobre el anticristo en toda la Biblia, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Desglosemos lo que este versículo está diciendo realmente. Primero, el Mesías será cortado. Eso es una referencia clara a la crucifixión de Jesucristo. Esto ocurrió en el año 30 d.C.
Segundo, después de que el Mesías sea cortado, el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. La ciudad es Jerusalén, el santuario es el templo. Esto se cumplió en el año 70 cuando legiones romanas rodearon Jerusalén, sitiaron la ciudad durante meses y finalmente destruyeron tanto la ciudad como el templo. El historiador judío Josefo registra que más de 1 millón de judíos murieron en ese sitio. Fue uno de los eventos más catastróficos en la historia judía. Ahora, aquí es donde se vuelve proféticamente significativo. El versículo dice: el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá Jerusalén. La mayoría de los eruditos interpretan esto en el sentido de que el anticristo, el príncipe que ha de venir, vendrá del mismo grupo de pueblo que destruyó Jerusalén en el año 70 DC. Y como fue el ejército romano el que destruyó Jerusalén, la suposición siempre ha sido que el anticristo será romano, será europeo. Pero aquí está la bomba histórica de la que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. Sí, fue el ejército romano el que destruyó Jerusalén. Pero, ¿quién componía realmente ese ejército romano? El historiador romano Tácito, escribiendo en el primer siglo, nos da la respuesta: música. Y no es lo que te han contado. La 5ª y la 10ª legiones romanas, que llevaron a cabo el sitio y la destrucción de Jerusalén, no estaban compuestas por soldados italianos. Eran tropas auxiliares reclutadas, principalmente de Siria y de las regiones circundantes, soldados árabes, soldados de Oriente Medio sirviendo bajo la bandera romana. Piensa en lo que eso significa para la profecía de Daniel. Sí, el anticristo proviene del pueblo que destruyó Jerusalén y los soldados reales que físicamente llevaron a cabo esa destrucción eran sirios y árabes, ¿no? Apunta eso a un origen de Oriente Medio, más que a uno europeo. Pero espera, hay más. Porque cuando miras la escatología islámica, los paralelos con la profecía bíblica acerca del anticristo son absolutamente escalofriantes. El Mahdi islámico, un Mesías falsificado. Ahora necesito que entiendas algo antes de que sigamos adelante. No estoy atacando al Islam ni a los musulmanes. Lo que estoy haciendo es comparar lo que la Biblia dice acerca del anticristo con lo que la tradición islámica dice acerca de una figura llamada el Mahdi, y las semejanzas son imposibles de ignorar. En la escatología islámica, particularmente en el Islam chií, pero también ampliamente creído entre los sunitas, hay una figura profética llamada el Mahdi que aparecerá en los últimos tiempos. Esto es lo que la tradición islámica enseña. Música acerca del Mahdi. Unirá a todo el mundo musulmán bajo su liderazgo, poniendo fin a todas las divisiones sectarias entre suníes y chií, reuniendo a naciones que han sido enemigas durante siglos. Establecerá justicia y eliminará la opresión en toda la tierra, creando una edad dorada de paz y prosperidad. Gobernará desde Jerusalén, convirtiéndola en el centro de su gobierno y el punto focal de su autoridad. Realizará señales y maravillas milagrosas que probarán su llamado divino y convencerán a la gente de seguirle. Derrotará a los enemigos del Islam en una batalla apocalíptica final y establecerá el dominio islámico sobre todo el mundo. Ahora déjame leerte lo que la Biblia dice acerca del anticristo. Apocalipsis 13:78 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos Resuella y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, autoridad global, adoración de todas las naciones, victoria sobre el pueblo de Dios, señales milagrosas. ¿Ves el paralelo? Algunos de los más respetados eruditos de profecía de nuestro tiempo tienen un argumento sencillo. ¿Qué pasaría si el anticristo bíblico y el Mahdi islámico fueran la misma persona? ¿Y si el plan de Satanás fuera darle al mundo islámico exactamente aquello que están esperando, una figura a la que aceptarán como el Mahdi, pero que también tenga suficiente credibilidad internacional para engañar al resto del mundo? Piensa en las implicaciones geopolíticas. Si el anticristo surge de ese mundo, un líder carismático de Oriente Medio que afirma ser el Mahdi, que utiliza la profecía islámica para unir al mundo musulmán y luego usa esa enorme base de poder para expandir su influencia globalmente. Eso explicaría por qué la Biblia lo describe haciendo un pacto con Israel, explicaría su conexión con Jerusalén, explicaría su conflicto con los santos, que se niegan a adorarlo. Pero aquí está lo que debería absolutamente aterrarnos. Si esta teoría es correcta, entonces el anticristo no solo engañará a cristianos que no estén prestando atención, también engañará a 2.000 millones de musulmanes que pensarán que él es su salvador, profetizado, pero por convincente que sea esta teoría de Oriente Medio, hay una segunda teoría que podría ser aún más perturbadora porque sugiere que el anticristo no solo engañará al mundo musulmán o al mundo cristiano, engañará al propio pueblo judío y lo hará viniendo desde dentro de sus propias filas. Descubrimiento 2. La teoría de la tribu de Dan. Linaje judío. Muy bien, lo que estoy a punto de mostrarte va a desafiar todo lo que crees saber sobre de dónde vendrá el anticristo. Y va a ser incómodo porque esta teoría sugiere que el engañador definitivo podría no venir de fuera del pueblo de Dios, sino desde dentro. Déjame empezar con algo que debería llamar inmediatamente tu atención, algo tan obvio una vez que lo ves que te preguntarás cómo lo pasaste por alto. La tribu desaparecida. Abre tu Biblia en Apocalipsis chapter. Aquí es donde el apóstol Juan tiene una visión de 144,000 siervos de Dios que son sellados para protección durante el periodo de la tribulación. No son creyentes al azar. Se identifica específicamente que proceden de las 12 tribus de Israel. 12,000 de cada tribu. Déjame leerte la lista. Empezando en Apocalipsis 7:5. De la tribu de Judá, sellados 12,000. De la tribu de Rubén 12,000. De la tribu de Gad 12,000. De la tribu de Aser 12,000. De la tribu de Neftalí 12,000. De la tribu de Manasés, música 12,000. De la tribu de Simeón 12,000. De la tribu de Leví 12,000. De la tribu de Isaacar 12,000. De la tribu de Zulón 12,000. De la tribu de José 12,000. De la tribu de Benjamín 12,000. Ahora cuenta esos nombres conmigo: Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín. Esas son 12 tribus, ¿verdad? Pero, espera, Israel tenía 12 tribus, y si conoces tu Antiguo Testamento, ¿sabes qué? Esas 12 tribus fueron nombradas según los 12 hijos de Jacob. Así que déjame hacerte una pregunta. ¿Qué tribu falta en esta lista? Dan.
La tribu de Dan está completamente, visiblemente, deliberadamente ausente de la protección de Dios en los últimos tiempos. Ahora puedes estar pensando, está bien, quizá eso sea solo una coincidencia. Tal vez Juan se olvidó de mencionar a Dan. Tal vez hay un problema textual. Esto no es un accidente, no es un descuido. Cuando el Espíritu Santo inspiró a Juan para escribir la visión de los 144,000, excluyó específicamente a Dan, una tribu entera dejada fuera de la protección divina durante la tribulación. ¿Por qué? Porque excluiría Dios a toda una tribu de Israel de su sello de los últimos tiempos. ¿Qué hizo Dan que fuera tan grave como para quedar fuera cuando todas las demás tribus están incluidas? Permíteme llevarte de regreso al principio, a cuando estas tribus fueron establecidas por primera vez y sus destinos fueron profetizados por primera. La profecía de la serpiente de Jacob. Génesis 49. Jacob está en su lecho de muerte, llama a sus 12 hijos y les da a cada uno bendición profética, una declaración sobre lo que ocurrirá sus descendientes en los días venideros. Cuando llega Adán, su quinto hijo, Jacob, dice algo que debería ponerte la piel de gallina. Génesis 4917. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Una serpiente. Ahora, por sí, no captas de inmediato el significado. Déjame preguntarte en el simbolismo bíblico. ¿Qué representa la nómiste serpiente? Desde las primeras páginas de la Escritura, la serpiente ha sido el símbolo de Satanás mismo. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová, Dios, había hecho. Apocalipsis 129. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Satanás, el cual engaña al mundo entero. Apocalipsis 2:2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es Satanás, y lo ató por 1000 años. Esta es una profecía acerca del engaño, de hacer que la gente se desvíe, de hacer caer a aquellos que avanzan. Y es una profecía específicamente acerca de la tribu de Dan. Pero esto no es solo una advertencia antigua, porque cuando miras el registro histórico real de lo que la tribu de Dan hizo, te das cuenta de que la profecía de Jacob fue devastadoramente precisa. Ellos se convirtieron en los primeros en introducir la idolatría sistemática e institucional en Israel. Déjame darte el trasfondo. A la tribu de Dan se le había dado un territorio en la tierra de Canaán, pero les costó conquistarlo. Así que, en lugar de confiar en Dios y luchar por su herencia, decidieron reubicarse en el extremo norte de Israel y conquistar un objetivo más fácil. Pero no solo se reubicaron geográficamente, se reubicaron espiritualmente. Música. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Manasés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra, y levantaron para sí la imagen de talla de Micaía que él había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Déjame desglosar lo que esto está diciendo. La tribu de Dan levantó una imagen de talla, un ídolo. Contrataron a sus propios sacerdotes, fuera del sacerdocio levítico que Dios había establecido. Crearon un sistema religioso falso completo. Y aquí está la parte más inquietante. Todo el tiempo
que la casa de Dios estuvo en Silo. Eso significa que mientras el verdadero tabernáculo de Dios con el arca del pacto estaba en Silo, donde moraba la presencia de Dios, donde se llevaba a cabo la adoración correcta, la tribu de Dan estaba operando simultáneamente un sistema de adoración falsificado en el norte. No cayeron simplemente en la idolatría por accidente. Establecieron, de forma sistemática e institucional, una adoración falsa que competía con la verdadera adoración a Dios y duró generaciones hasta el día del cautiverio de la tierra. Esto no fue música un lapso temporal. Fueron siglos de llevar a Israel por mal camino. Pero hay más, porque la asociación de Dan con la idolatría no terminó allí. Avanza unos siglos hasta unos reyes 11. El reino de Israel se ha dividido en dos. Jeroboam gobierna las 10 tribus del norte y está preocupado. Teme que si su pueblo sigue yendo a Jerusalén a adorar, eventualmente querrán reunificarse con Judá y la dinastía de David. Así que Jeroboam toma una decisión política. Crea un sistema de adoración alternativo para mantener a su pueblo leal a él. Unos reyes 1, 2, 2, 8, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, música, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y el otro en Dan, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan. Dan, una vez más, se convierte en sinónimo de adoración falsa, de religión falsificada, de llevar al pueblo de Dios lejos del verdadero templo y hacia la idolatría. ¿Ves el patrón? Desde el principio, desde la profecía de Jacob hasta jueces y unos reyes, la tribu de Dan ha estado consistentemente asociada con el engaño, con la adoración falsa, con llevar a Israel por mal camino. Y ahora, en los últimos tiempos, están excluidos de la protección de Dios. Pero aquí es donde esta teoría se vuelve absolutamente aterradora. Los padres de la Iglesia primitiva sabían algo que en gran medida hemos olvidado. Ireneo, que vivió del 130 al 202 de Isebar, fue discípulo directo de Policarpo, quien fue discípulo directo del apóstol Juan. Eso es solo 2 grados de separación del apóstol que escribió el libro de Apocalipsis. Y esto es lo que escribió Ireneo sobre el anticristo. Jeremías no solo indica su venida repentina, sino que incluso especifica la tribu de la cual vendrá cuando dice: desde Dan oiremos el relincho de sus caballos veloces, música. Toda la tierra temblará al sonido del relincho de sus caballos. Vendrá y devorará la tierra, y su plenitud, la ciudad y los que en ella habitan. Esta es también la razón por la cual esta tribu no es contada en el Apocalipsis entre aquellas que son salvadas. Ireneo enseñó explícitamente que el anticristo procedería de la tribu de Dan y lo conecta directamente con la razón por la cual Dan está excluida de Apocalipsis 7 y no estaba solo. Esta visión fue sostenida por varios padres de la Iglesia, incluyendo a Hipólito y otros que estaban mucho más cerca de la era apostólica que nosotros. Pero aquí está porque esto importa. Proféticamente, si el anticristo viene de la tribu de Dan, viene con credenciales judías. Piensa en lo que eso significa para que un judío ortodoxo acepte a alguien como el Mesías. Esa persona debe ser capaz de probar su genealogía, debe poder trazar su linaje a través de las tribus de Israel.
El Mesías debe venir de la tribu de Judá, específicamente de la casa de David. Eso es innegociable según la profecía del Antiguo Testamento. Pero, ¿y si el anticristo afirma descendencia genealógica de ambas líneas? ¿Y si tiene alguna conexión, aunque sea fabricada, con Judá y David, pero su verdadero linaje es de Dan? ¿Y si utiliza credenciales judías legítimas para engañar al pueblo judío y hacer que lo acepten como su tan esperado Mesías? Piensa en la brillantez estratégica de tal engaño. No sería un extraño obvio, no sería un emperador romano, ni un dictador de Oriente Medio, tratando de forzar su aceptación entre los judíos. Sería uno de ellos de una de las tribus de Israel, y así como la tribu de Dan históricamente llevó a Israel a la adoración falsa, así como establecieron sistemas falsificados que imitaban la verdadera adoración, pero alejaban a la gente de Dios. El anticristo de Dan haría lo mismo a escala global. Parecería el cumplimiento de todo lo que Israel ha estado esperando. Tendría las credenciales genealógicas, tendría el carisma, tendría los milagros, pero sería un falsificador, el ídolo definitivo, el Mesías falso final de la tribu que siempre se ha especializado en desviar al pueblo de Dios. Pero por impactante que sea esta teoría de Dan, todavía hay una tercera teoría, y es la que la mayoría ha escuchado durante años, la visión tradicional que dominó el cristianismo occidental durante siglos. Así que la pregunta es, ¿está equivocada la visión tradicional o podrían las tres teorías describir de algún modo a la misma persona? Descubrimiento 3. La teoría europea del Imperio Romano, revivido. Ahora llegamos a la teoría que se ha enseñado en libros de profecía bíblica durante más de un siglo. La visión que dominó la comprensión de los últimos tiempos en el cristianismo occidental durante generaciones. Y aquí está lo interesante. Aunque han surgido nuevas evidencias que desafían esta visión, todavía podría ser parcialmente correcta porque la profecía tiende a ser más compleja de lo que inicialmente pensamos. Déjame mostrarte de dónde proviene esta teoría y por qué tuvo tanto sentido durante tanto tiempo. Los 4 reinos de Daniel. El fundamento de la teoría del anticristo europeo viene del libro de Daniel, específicamente de 2 profecías paralelas en los capítulos 2 y 7. En Daniel capítulo 2, el rey Nabucodonosor tiene un sueño acerca de una estatua, enorme con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies de hierro, mezclado con barro. Daniel interpreta este sueño como la representación de 4 reinos sucesivos. La cabeza de oro es Babilonia, el propio reino de Nabucodonosor, el pecho y los brazos de plata, el imperio medo-persa que conquistó Babilonia, el vientre y los muslos de bronce, el imperio griego bajo Alejandro Magno y las piernas de hierro, el imperio romano. Pero aquí es donde se vuelve proféticamente significativo. Mira lo que le ocurre a esta estatua. Daniel 2, 345. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro, cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro, cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y los arrebató el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. La piedra representa el reino de Cristo. Golpea la estatua en los pies, no en la cabeza.
es decir, la golpea durante el tiempo del Cuarto Reino, Roma. Pero, fíjate en la descripción de los pies. Están hechos de hierro y barro, mezclados. Daniel 2 contra 414. Explica. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. Así como viste, hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. En cuanto a lo que viste del hierro mezclado con barro cocido, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Los pies tienen 10 dedos y representan una forma dividida del reino romano, en parte fuerte como el hierro, en parte débil como el barro. Esto llevó a los eruditos de profecía a concluir que habrá un imperio romano revivido en los últimos tiempos, una coalición de 10 naciones o líderes que dará lugar al anticristo. Y cuando miras Daniel 7, obtienes la misma imagen desde un ángulo diferente. Daniel 7 contra 78. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. 4 bestias que representan 4 reinos, igual que en Daniel 2. Y la cuarta bestia, que representa Roma, tiene 10 cuernos. Y de esos 10 cuernos, surge otro cuerno pequeño, un líder que somete a 3 de los otros cuernos y, luego, habla grandes cosas que Daniel, posteriormente, explica que son blasfemias contra Dios. 10 cuernos, 10 líderes, 10 naciones, y uno se eleva para dominarlos a todos. El anticristo. Después de la Segunda Guerra Mundial, las naciones europeas comenzaron un proceso de integración que nunca se había intentado antes en la historia humana. En 1957, 6 naciones firmaron el Tratado de Roma, estableciendo la Comunidad Económica Europea. Observa el nombre del tratado, el Tratado de Roma, firmado en Roma. Esa organización eventualmente se convirtió en la Unión Europea, que hoy tiene 27 Estados miembros con su sede en Bruselas, y durante décadas, los maestros de profecía señalaron esta integración europea como un cumplimiento claro de la profecía de Daniel, un imperio romano revivido, formándose delante de nuestros ojos. Señalaron la tecnología que permitiría un control económico global, el sistema de la marca, de la bestia que describe Apocalipsis, Shazam. Señalaron la creciente centralización de poder en Bruselas, música, los llamados a un ejército europeo, las crisis económicas que parecían exigir un liderazgo unificado, más fuerte. Todo parecía encajar. Y aquí está la cuestión. Puede que aún encaje, porque incluso si el anticristo no se origina en Europa, seguirá necesitando controlar Europa para lograr el dominio global. La Unión Europea representa un bloque económico masivo, capacidad militar
Influencia diplomática. Cualquiera que busque el poder mundial no puede ignorar a Europa. Pero aquí es donde la teoría tradicional empieza. Música a tener problemas. El problema geográfico recuerda lo que discutimos en la primera teoría. El Imperio Romano que duró más no fue el Imperio Romano de Occidente centrado en Roma. Fue el Imperio Romano de Oriente centrado en Constantinopla que cubría Oriente Medio. Si el cuarto reino de Daniel es Roma y el anticristo viene de una forma revivida de ese reino, ¿por qué limitaríamos nuestra interpretación solo a la parte occidental que cayó en él? ¿Por qué no incluiríamos la parte oriental que duró otros 1000 años? Aquí va otra pregunta. Si miras el enfoque geográfico real de la profecía bíblica, ¿cuál es el centro constante? Israel, Jerusalén, Oriente Medio. Cuando Daniel describe a los reyes del norte y a los reyes del sur, en Daniel 11, está describiendo potencias al norte y al sur. De Israel, Siria y Egipto, no Francia y España. Cuando Ezequiel describe la invasión de Gog y Magog en Ezequiel, las naciones atacantes vienen del norte. De Israel, Turquía, Rusia, Irán, no. Alemania y Gran Bretaña. El enfoque profético de la Escritura siempre es Jerusalén. Siempre está centrado en Oriente Medio. Así que aunque Europa pueda desempeñar un papel en la Vejampa, estructura de poder de los últimos tiempos, la idea de que el propio Anticristo será un líder político europeo es más difícil de defender cuando miras el contexto bíblico completo. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, porque si no, tuviéramos que elegir. Y si el Anticristo fuera una figura que de algún modo encarna elementos de las tres teorías. Descubrimiento 4. La convergencia, las tres teorías en una sola persona, y si todas fueran verdaderas. Muy bien, aquí es donde todo lo que hemos discutido se une de una manera que va a volarte la mente, porque, ¿y si la pregunta no fuera ¿qué teoría es correcta? Y si la pregunta fuera ¿cómo podría una sola persona cumplir las tres teorías simultáneamente? Quédate conmigo, porque aquí es donde la profecía bíblica, la geopolítica moderna y los patrones históricos se fusionan en algo que es a la vez aterrador y brillante. La hipótesis de la triple credencial piensa en lo que requiere cada teoría. La teoría de Oriente Medio requiere a alguien con credibilidad islámica que pueda unir al mundo musulmán y reclamar ser el Mahdi. La teoría judía requiere a alguien con genealogía israelita, legítima, posiblemente de la tribu de Dan, que pueda engañar al pueblo judío para que lo acepte como Mesías. La teoría europea requiere a alguien con conexiones políticas a la estructura de poder del Imperio Romano revivido que pueda elevarse al dominio global. Ahora, la mayoría de la gente asume que estas son mutuamente excluyentes. No puede ser. De Oriente Medio, judío y europeo al mismo tiempo. Pero, ¿y si sí pudieras? ¿Y si hubiera un punto de intersección geográfica y política, donde las tres esferas de influencia se crucen? Déjame presentarte una nación de la que casi nadie habla en las discusiones de profecía, pero que podría ser la clave para entender cómo convergen las tres teorías. Turquía, el punto de convergencia profética. Mira la posición única de Turquía en el mundo. Geográficamente, Turquía se sienta en la encrucijada de Europa, Asia y Oriente Medio. Es literalmente un puente entre tres continentes. El estrecho del Bósforo, que atraviesa Estambul, es la línea divisoria entre Europa y Asia. Una
parte de Estambul está en Europa, otra parte está en Asia. Históricamente, Turquía fue el corazón del Imperio Romano de Oriente. Constantinopla fue la capital del Imperio Bizantino durante más de 1000 años, así que cualquiera que ascienda al poder desde Turquía podría legítimamente reclamar una conexión con la profecía del Imperio Romano revivido. Procedería de territorio romano, del imperio que en realidad duró más y cubrió más extensión. Pero aquí es donde se vuelve aún más interesante. Religiosa y culturalmente, Turquía es el líder del mundo musulmán suní. Es miembro de la OTAN, lo que la vincula con Europa, pero también se está posicionando como defensora de los derechos palestinos y opositora de la política israelí. El actual presidente turco, Erdogan, ha estado reconstruyendo sistemáticamente la influencia de Turquía en todo el mundo islámico. Ha renovado mezquitas de la era otomana. Se ha posicionado como campeón de las causas musulmanas. Está construyendo alianzas con naciones de todo música, Oriente Medio. Turquía está posicionada de manera única para tender puentes entre el mundo islámico y el mundo occidental. Pero hay más. El factor de la diáspora judía. Ahora viene la parte que la mayoría desconoce. Ha habido una población judía significativa en Turquía durante siglos. Cuando los judíos fueron expulsados de España en Ichensebaytuşar, decenas de miles huyeron al Imperio Otomano que los recibió. Los sultanes otomanos emitieron decretos protegiendo a los refugiados judíos y permitiéndoles establecerse en todo el imperio. Para el siglo X, Estambul tenía una de las poblaciones judías más grandes del mundo y muchas de esas familias judías se asimilaron a la sociedad turca a lo largo de los siglos. Mantuvieron su identidad judía y sus registros genealógicos, pero se convirtieron en ciudadanos turcos. Hablaban turco, participaban en la política turca. Ahora, no estoy diciendo que el liderazgo turco actual sea judío. Ese no es el punto. El punto es que es totalmente posible que alguien tenga nacionalidad turca, credibilidad islámica y ascendencia judía al mismo tiempo. Y si esa persona pudiera probar descendencia genealógica de la tribu de Dan o incluso fabricar tal conexión, tendría acceso a las 3 esferas de influencia. Podría apelar al mundo islámico como líder musulmán. Podría apelar al mundo judío como alguien con herencia israelita. Y podría apelar al mundo occidental como aliado de la OTAN, líder democrático, puente entre Oriente y Occidente. La tormenta perfecta de engaño. Ahora, imagina este escenario. Un líder carismático se levanta en Turquía o en una potencia regional similar. Es joven, brillante, articulado, habla varios idiomas. Entiende tanto la cultura oriental como la occidental. Tiene credenciales islámicas impecables. Cita el Corán, apoya los derechos música palestinos, clama por justicia y unidad en el mundo musulmán, pero también tiene alguna conexión real o fabricada con la herencia judía. Tal vez declare descendencia de una de las tribus perdidas. Tal vez presente documentos genealógicos que parezcan probar su ascendencia israelita y tiene conexiones políticas con Europa. Tal vez estudió en universidades europeas. Tal vez tenga lazos comerciales con corporaciones europeas. Y cuando llegue el momento oportuno, cuando Oriente Medio esté en crisis, cuando Israel desespere por paz, cuando Europa esté buscando liderazgo, él se presenta con un plan.
un plan de paz, un pacto, un acuerdo que de algún modo satisface las demandas de todos. El mundo musulmán lo ve como su campeón. El mundo judío lo ve como un líder en quien pueden confiar, tal vez incluso una figura mesiánica. El mundo occidental lo ve como un negociador pragmático que puede traer estabilidad a una región caótica. Y de repente, las tres teorías dejan de competir. Están describiendo a la misma persona desde ángulos diferentes. Origen de Oriente Medio. Listo. Se levanta de esa región. Linaje judío. Listo. Tiene credenciales reales o falsas que lo conectan con las tribus de Israel. Imperio romano revivido. Listo. Turquía es el heredero geográfico y político del Imperio Romano de Oriente y además tiene conexiones políticas europeas. Las tres teorías convergen en una sola persona que tiene las credenciales para engañar a todos. Pero aquí está la pregunta más importante. ¿Cómo engañará específicamente al pueblo judío? Porque ese es el punto clave de todo su plan. Si no consigue que Israel lo acepte, todo se desmorona. Descubrimiento 5. ¿Cómo engañará a Israel el engaño del templo? Ahora llegamos quizá a la parte más crítica de toda esta discusión, porque todo lo que hemos dicho, las tres teorías, la convergencia, todas las maniobras políticas, todo depende de una cosa. ¿Puede el anticristo convencer al pueblo judío de que él es su Mesías? Si no puede, el engaño fracasa. Porque, según la profecía bíblica, el anticristo no se abre paso a la fuerza hacia él. Poder es bienvenido, es celebrado, es aceptado como Salvador. Y para que eso ocurra con Israel, tiene que cumplir requisitos muy específicos que han sido establecidos por 2000 años de teología judía e interpretación bíblica. Déjame guiarte exactamente por cuáles son esos requisitos y cómo el anticristo podría cumplirlos de una manera que engañará, incluso a aquellos que piensan que no podrían ser engañados. Requisito 1. Prueba genealógica de la tribu de Judá. El primer requisito, innegociable para el Mesías judío, es que debe ser capaz de probar su descendencia de la tribu de Judá. Esto no es una sugerencia, es un requisito absoluto, basado en Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo es un título mesiánico. Este versículo establece que el Mesías, aquel a quien pertenece la reunión de los pueblos, vendrá de Judá sin excepciones, sin alternativas. El Mesías debe ser de Judá. Ahora, aquí está el desafío. ¿Cómo puede alguien probar su afiliación tribal 2000 años después de la destrucción del templo y la dispersión del pueblo judío? La mayoría de los registros genealógicos judíos se guardaban en el templo. Cuando el templo fue destruido en el año 70 d.C., la mayoría de esos registros se perdieron, pero no todos. Algunas familias conservaron sus propios registros genealógicos. Las familias sacerdotales, los Kohanim y los levitas han llevado la cuenta de su linaje durante milenios. Algunas familias afirman descendencia del rey David y tienen documentación que se remonta siglos atrás. Así que no es imposible probar la afiliación tribal, solo es raro. Requisito 2. Reconstruir el templo. Aquí es donde se vuelve práctico. El Mesías debe reconstruir el templo y restaurar el sistema sacrificial. Ezequiel 37:268. Y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos. Y los
estableceré y los multiplicaré. Y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones, que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos. Para siempre, el santuario, el tabernáculo, el templo. Esta profecía establece que el Mesías estará asociado con la restauración de la adoración en el templo en Israel. Ahora piensa en la situación actual en Jerusalén. El monte del templo está controlado por el Waqf islámico. La cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa se encuentran en él, el sitio del templo. Cualquier intento de Israel de reconstruir el templo desencadenaría un conflicto masivo, posiblemente una guerra. Así que, ¿cómo podría alguien reconstruir el templo sin empezar la Tercera Guerra Mundial? A través de un acuerdo de paz, a través de un pacto, a través de un trato que satisfaga tanto las preocupaciones judías como las musulmanas. Y eso es exactamente lo que hará el Anticristo. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolado, confirmará el pacto con muchos, no con dos partes, con muchos, con múltiples naciones. Un acuerdo multinacional que resuelve el conflicto israelí-palestino, que aborda el estatus de Jerusalén, que crea un marco para que los judíos reconstruyan su templo sin oposición musulmana, como, tal vez, mediante un acuerdo de uso por turnos, tal vez mediante una innovación arquitectónica que permita que la adoración judía y la musulmana coexistan en el mismo sitio, tal vez a través de una negociación que permita la construcción del templo a cambio de otras concesiones. Los detalles no importan. Lo que importa es que el Anticristo será quien lo haga posible. Y, cuando el templo sea reconstruido, cuando los sacrificios se reanuden, el pueblo judío verá esto como prueba definitiva de que él es el Mesías, porque solo el Mesías se suponía que podía lograr esto. Y en ese momento de paz, cuando Israel finalmente se sienta seguro, cuando habiten confiados en su tierra, es cuando la trampa se activará, la traición del punto medio. Recuerda, Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. El lenguaje profético, una semana, suele representar 7 años. Así que el Anticristo hace un acuerdo de paz de 7 años con Israel y múltiples naciones. Pero fíjate en la frase siguiente: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, música y la ofrenda. En la mitad del acuerdo, después de 3 años, y a medio camino, rompe el pacto, detiene los sacrificios que él mismo permitió que se reanudaran, y entonces llega la blasfemia máxima. 2 Tesalonicenses 2:3-4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que sí, sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El Anticristo entrará en el templo reconstruido, detendrá los sacrificios y declarará que Él es Dios. Jesús advirtió de este momento en Mateo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee
entienda, la abominación desoladora, la profanación máxima, la blasfemia final, el hombre que se presentó como el Mesías de Israel se revela como su mayor enemigo, el hombre que logró la paz se revela como el portador de la destrucción, el hombre que reconstruyó el templo lo profana reclamando adoración divina para sí mismo, y en ese momento el pueblo judío que lo aceptó se dará cuenta de que ha sido engañado, pero para entonces será demasiado tarde porque habrá consolidado el poder global, controlará el sistema económico, controlará las fuerzas militares, tendrá en marcha el sistema de la marca de la bestia, y cualquiera que se niegue a adorarlo será sentenciado a muerte. Aquí es lo que necesitas entender. El anticristo no se verá como maldad, se verá como la solución a todos los problemas. No se presentará con cuernos y tridente, vendrá con planes de paz y prosperidad económica. No será rechazado por el establecimiento religioso, será abrazado por él, y por eso el engaño funcionará, porque la gente está buscando un salvador político, buscan a alguien que arregle la economía, termine las guerras, una a las naciones, y cuando aparezca alguien que parezca capaz de hacer todo eso, que tenga las credenciales, que tenga el carisma, que tenga las señales milagrosas, que respalden sus afirmaciones, millones lo seguirán. La conexión islámica de Oriente Medio le da 2,000 millones de seguidores potenciales. El linaje judío le da acceso a Israel y al cumplimiento de las expectativas mesiánicas. La estructura política europea le da el marco para un gobierno global. Las tres teorías no están compitiendo, están describiendo el mismo engaño integral desde ángulos diferentes. Así que aquí está mi pregunta para ti. ¿Estás preparado para reconocer la falsificación? Porque la única manera de reconocer una falsificación es conocer el original también, que cualquier otra cosa parezca inmediatamente incorrecta. La única protección contra el engaño del anticristo es un conocimiento inquebrantable de quién es el Cristo verdadero y qué enseñó realmente. Jesús dijo en Juan 5:43, «Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis». Rechazaron al verdadero Mesías que vino en humildad. Aceptarán al falso Mesías que vendrá en poder. No seas uno de ellos. Conoce tu Biblia, conoce tu profecía, conoce a tu Cristo, porque el engaño que viene no será obvio, será brillante, será convincente, estará respaldado por señales y maravillas, y solo aquellos que estén verdaderamente arraigados en la palabra de Dios serán capaces